Un cordial saludo. En este video vamos a resolver este ejercicio. Nos piden hallar la potencia compleja suministrada por esta fuente de voltaje y calcular la potencia promedia absorbida por la resistencia carga, por esta resistencia 500 ohms. Entonces, bueno, para resolver este circuito debemos pasar al dominio fasorial. Entonces, sabemos de que la velocidad angular es lo que acompaña cada t. Entonces sabemos que W es igual a 2000 radianes sobre segundo. Con eso podemos calcular las impedancias del capacitor y la impedancia del inductor. Entonces, la impedancia del inductor, J, W, y el inductor es de 50 miliamperes. Entonces hacemos ese cálculo. Eso me da J 100 ohmios. O sea que al pasar los dominios fasorial, esto me va a quedar de, y la impedancia del capacitor, que es de 1 microfaradio. Entonces, al pasar me da de 500. Entonces esto es eh, listo. Ya tengo el circuito pasado al dominio fasorial. Esto fuente me quedaría también como 2 ángulos 0 grados en voltios. Ya puedo empezar a trabajar. Entonces voy a decirte que esto es mi nodo 1, nodo 2 y mi nodo de salida. Entonces hago la ecuación en el nodo 1. Entonces esto es listo. Ahí tengo. Acá puedo multiplicar todo por un factor. Esto por 100. Y esto me da B1 es igual a eso en coordenadas rectangulares. Bueno, con ese B1, bueno, me serviría para hallar el voltaje salida.
Pero antes de eso me están pidiendo la potencia compleja suministrada por la fuente. Entonces, como me están pidiendo la potencia promedio, yo para calcular perdón, la potencia compleja necesito conocer la corriente que está pasando, la corriente fasorial y el voltaje fasorial. Lógicamente, acá ya sé el voltaje fasorial. Lo que me faltaría hacer es hallarle esta corriente fasorial que toqué por el negativo, porque es la corriente suministrada. Entonces, esta corriente es la que necesito para hallar esta potencia suministrada. Dado de que, por ejemplo, acá ya sé el voltaje acá, podría decir que podría hallar como esta fuente de voltaje está en serie con esta resistencia, podría hallar la corriente de acá de este nodo a este nodo. Y con ello hallo esa IF. Entonces puedo concluir de que IF es igual a 2 ángulo de 0 menos B1 sobre esa resistencia, y calculo esa corriente. Entonces sería 2 menos 1 menos J sobre 100. Y eso me da 0,01 menos J amperios. Listo. Ya tengo la corriente de la fuente, ya tengo el voltaje de la fuente, entonces podría hallar la potencia compleja. Dado de que acá estamos trabajando con voltajes picos o voltajes máximos, ¿sí? La potencia compleja, sería al voltaje por la corriente fasorial traspuesta sobre 2. Entonces, la potencia compleja ahí sería voltaje fasorial 1 más J multiplicado por la corriente. La corriente, ya, por la corriente traspuesta. Entonces, cuando vamos a transponer un número complejo, lo que hacemos es negar la parte imaginaria o negar el ángulo. Acá, como estoy trabajando con coordenadas rectangulares, entonces negaría esto. Entonces acá esto sería más J 0,01 sobre 2. Y eso me va a dar la potencia compleja de esa fuente. Entonces eso sería perdón, ahí estoy calculando el voltaje es 2, no 1 más J. El voltaje acá era de 2 ángulos de 0, porque si no estaría calculando en la potencia, pero en la impedancia. Entonces 2. Bueno, entonces 2 ángulos de 0. Y esto me da 0,01 más J 0,01.
0,1. La potencia compleja se mide en voltiamperios. Si me fueran pedido la potencia promedio ahí de esa fuente, la potencia promedio suministrada sería de 0,01 watts, o si quiero pasar a miliwatts, sería 10 miliwatts, y la potencia reactiva de esa fuente sería 10 milibars, milivoltios reactivos. Bueno, ahí ya calculé las potencias ahí de esa fuente de voltaje que me está suministrando. Entonces me está suministrando 10 miliwatts con 10 milibar. Bueno, ahora sí vamos a calcular cuánto es la potencia absorbida por esa resistencia de 500 ohmios. Entonces, bueno, hago la ecuación en nodo 2. No alcanzo a ver la figura. Bueno, hagámoslo acá. En el nodo 2 quedan conectados dos corrientes, entonces sería B2 menos 0 sobre la suma de estas dos. Esa es de 1 kilo ohm y la otra es de menos J500, o sea, es más B2 menos B0, y la impedancia de esa rama era de 5000, de 5 kilo ohms. Y ahí termino de hacer el SKS nodo. Sí. Bueno, entonces voy a trabajar con esto. Bueno, acá puedo multiplicar acá por un factor, digamos, para no multipliquemos por 5K, por 5000. Entonces, al hacer esa operación, 5000 sobre 1000 más 500, y eso me da 4 más J2. Listo, entonces puedo sumar acá los B2, entonces esto me quedaría 5 más J2. Bueno, y por propiedades de los operacionales, vamos a decir de que eh, B2 es igual a B1, y ya sabía que B1 era igual a 1 más J. Entonces simplemente reemplazo para hallar el B2 en vez de 0.
3 más J7 eso en voltios. Si lo paso a coordenadas polares, esto es 7,72 aproximadamente, con ángulo de 66,8. Eso en voltios. Entonces ya ahí ya sé el voltaje de la carga de su cero. Me faltaría ya la corriente, que sería de su cero menos 0 sobre 500. Y eso me da de 15,23. Entonces me estaban pidiendo la potencia promedio. La potencia promedio la puedo calcular de esta manera. Potencia promedio, voltaje máximo por corriente máxima sobre 2 coseno. Bueno, entonces el voltaje máximo 7,62 multiplicado por 15,23 miliamperios, o sea, esto es por 10 a la menos 3 coseno de 66. Todo esto sobre 2. Bueno, entonces esto 7,62 por eso me da 58,03 miliwatts. Y bueno, ahí ya terminé de hacer el problema. Ya esta es la parte B. Y la parte A ya le iba a calcular. La parte A estaba calculada acá arriba. Bueno, es de aclarar que por ejemplo en esta última parte también fuera podido calcular la potencia promedio y la potencia promedio, perdón, la potencia compleja. La parte real de la potencia compleja sería la potencia promedio. Bueno, eso es todo. Hasta luego.